Hermanos, es un privilegio estar nuevamente entrando a la intimidad de su hogar. Gracias por el privilegio que nos da de poder compartir ahí en su sala, en su dormitorio, en su comedor, qué sé yo. El asunto es que gracias por estar pendiente, por estar siempre anuente y dispuesto a que la palabra entre a su hogar y como es viva y es eficaz, o sea, es una entidad viva desde el punto de vista espiritual. Escuche lo que le dije. La palabra es una entidad viva desde el punto de vista espiritual, o sea, tiene un cuerpo espiritual. Oremos al Señor y vamos a ver algunos aspectos importantes de lo que es la Escritura. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por el privilegio hermoso, Señor, que nos das de poder, por estos medios, Padre, en estos tiempos, poder entrar a la intimidad de la casa de todos aquellos, Padre, que están dispuestos a permitir que tu palabra sea el alimento y el sustento de la persona espiritual que tú sembraste en cada uno de nosotros, a la que conocemos como la nueva criatura. Yo te ruego, Padre, que nos perdones en el nombre de Cristo Jesús todos nuestros pecados, todas las palabras, actitudes, acciones, pensamientos, lo que dejamos de hacer y debimos de haber hecho, Padre, todas las cosas, Padre amado, que tú tenías como un plan para que nosotros los hiciéramos este día que está terminando y obviamos, Señor, por no estar conectados con tu Espíritu Santo, la obra para la cual este día fue creado para nosotros. Dios poderoso, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Te ruego, Señor eterno, que la unción poderosa de tu Espíritu Santo descienda sobre la vida de cada uno de los que están viendo en este momento y de los que verán posteriormente la transmisión. Yo te doy gracias, Padre, por el privilegio hermoso de habernos escogido, de habernos elegidos para ser portadores de la buena nueva. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te ruego, Padre, que esta palabra que hoy sale, Señor, de este vaso, Señor amado, corra como un río de agua viva y desaloje, Padre, toda postura terrena del alma que no brota para vida eterna. Límpianos, pues, Señor, que tu palabra sea también una semilla que desarrolle en nosotros, Padre amado, tu presencia poderosa para que tus argumentos espirituales, que son inspiración tuya, nos consagren, nos ubiquen, Señor, en la vida espiritual a la cual tú nos has llamado. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso, poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que vale la pena que hagamos una remembranza, digámoslo así, espiritual al respecto de qué es el Evangelio en sí. Recuerde que son 4 evangelios. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. Estamos viendo esto porque nunca está de más que refresquemos, que revitalicemos, que recordemos en qué estamos, a qué hemos sido llamados. Fíjense, hermanos, que Mateo tiene 28 capítulos. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Quiere decir que en 89 capítulos de los 4 evangelios, el Señor narró todo lo que quería que nosotros entendiéramos. Quisiera que empezara con unos versos que están en el capítulo 21 de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, veamos el Evangelio de Juan, capítulo 21. Va a ver el verso 25. Juan 21, 25. Mire qué interesante lo que dice ahí. Dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Qué hablaría el Señor que se dejó de escribir?
¿Qué enseñanzas le daría a los que tuvieron el privilegio de escucharlo, especialmente los 12 que estaban con él? Que si se escribieran, dice el 21-25 del Evangelio de Juan, no cabrían, dice, así dicen, en el mundo. Pienso que ni aún en el mundo podrían contener, dice, los libros que se escribirían. ¿Qué se diría? ¿Qué se mencionaría? ¿Qué expresiones no fueron atendidas? Ahora, en el entendido también que nosotros debemos de saber que todo lo que está escrito es lo que el Espíritu Santo permitió que se escribiera. Quiere decir, y queremos creer, que lo más importante, lo más interesante, lo que nos llevaría a nosotros a volcarnos en la fe de creer. Quiero que veamos otros versos. En el capítulo 20, siempre del Evangelio de Juan, vamos a leer unos versos, el 30 y el 31. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Estoy viendo estos textos porque estamos refrescando aspectos espirituales que por andar en las profundidades o en las grandes alturas muchas veces de la palabra se nos olvidan cosas simples que probablemente nos van a ayudar a entusiasmarnos y a habilitar en nosotros el deseo de permanecer. Mire lo que dice el capítulo 20, versos 30 y 31 del Evangelio de Juan. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Quiero que volvamos a repetir el verso 30 porque quiero que entendamos que lo más granado, lo más importante, lo que nos hace creer, lo que nos afirma, es lo que quedó escrito. A pesar de que el 21-25 leímos que si se hubieran escrito todo lo que Jesús dijo, dice que aún no cabrían los libros en el mundo. Pero mire qué interesante, porque lo que se escribió es exactamente lo que nos convenía. O sea, esos 89 capítulos de los 4 evangelios son más que suficientes para que el Espíritu Santo ponga en nosotros la semilla de vida. Mire lo que dice el verso 30 entonces de Juan 20. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Mire qué interesante. Cuando nosotros vemos, porque recuérdese usted que el antiguo pacto es como un bosquejo, mientras el nuevo pacto ya es el edificio construido. O sea, una semblanza da el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento ya es la materialización de todo lo que el Nuevo Pacto narró espiritualmente. Por supuesto, lo que el Nuevo Pacto narró y se hizo y se materializó, pues ahí lo podemos nosotros leer. Por ejemplo, se me ocurre pensar cuando los israelitas salen de Egipto y atraviesan el mar, y una columna de agua a la derecha y una columna de agua a la izquierda, y ellos pasan en medio en tierra seca. Esa fue una materialización del poder de Dios. Fue una evidencia maravillosa del poder de Dios. También fue una evidencia gloriosa del poder de Dios desde el punto de vista espiritual cuando David vence a Goliat. Fue una materialización encarnada en David para vencer a este representante del mal, a este hombre que representaba en ese momento las huestes de los enemigos del pueblo de Israel. En otras palabras, todo lo que se materializó allá no es de comparar con la materialización del Hijo de Dios. Todas las cosas gloriosas que vimos en el Antiguo Pacto, aún José, cuando estuvo cautivo y luego llegó a ser el segundo de a bordo del imperio de Egipto, aún él tiene una representación
espiritual de lo que sería Jesús en el futuro, pero ni aún él, con todas las grandes maravillas y cómo él con su conducta sostuvo la vida de un pueblo que estaba pronto a desaparecer. Recuérdese que de Israel, o sea de Jerusalén a Egipto subieron 70 personas nada más. Quiere esto decir que estaban a punto de desaparecer. Pero cuando llegan a Egipto y José ocupaba un lugar de preeminencia, Dios lo adelantó y lo puso en esa postura para que él sostuviera materialmente y les proporcionara todos los elementos necesarios. Dios trabajando a través de José, haciendo que Faraón permitiera que llegaran aquellos pastores de ovejas, en el entendido que recuerde que los egipcios no tenían vínculo ni relación con los pastores, pero como había puesto gracia a Dios ante los ojos del mal que tenían el poder y el control en esa época, lograron sostener y mantener a 70 que subieron. Posteriormente a esto se multiplicaron tanto y de tal manera que recuerde que salieron más, casi 2 millones cuando fue la salida de Israel de la cautividad de 430 años de Egipto. Esto es una materialización de la gloriosa presencia espiritual de Dios usando hombres. Por ejemplo, Moisés, cuando saca, así como José representó y manifestó espiritualmente lo que Dios haría en el futuro, así también Moisés representó y materializó espiritualmente el respaldo que Dios le dio a un pueblo, pero que estaba prefigurando un pueblo que en el futuro tendría al Hijo de Dios materializado en la tierra. Todas esas gloriosas manifestaciones de Dios a través de hombres que recibieron su respaldo y su apoyo, estaban prefigurando a un ser. En este caso estamos hablando del unigénito Hijo de Dios, el primogénito entre todos los hermanos. Todo el antiguo pacto entonces habla de que Jesús vendría. Todo el antiguo pacto habla entonces de que vendría alguien que vendría a establecer, a gobernar y a decretar una nueva expectativa espiritual de vida. Todo el antiguo pacto, con los hombres que vemos, Noé, por ejemplo, Enoc, por ejemplo, Abraham, por ejemplo, Moisés, por ejemplo. Inclusive, ¿se recuerda usted las teofanías gloriosas cuando Moisés va en busca cuando Abraham va en busca de Lot y al regresar hay una cristofanía gloriosa cuando el pan y el vino se comparten a ese nivel? Aún esas cosas espirituales que se materializaron y fueron visibles por todos los que la vieron y quedaron escritas, eso habla de Jesús. Moisés rescatando a un pueblo de cautividad en Egipto, habla de Jesús. José manteniendo a un pueblo que estaba destinado a morir, pero que él tenía la oportunidad de sostenerlo, habla de Jesús. David, que se constituye en el adalid de Dios conforme a su corazón, el dulce cantor de Israel, él habla también de Jesús. Y cuando comenzamos a buscar dentro de todos los grandes personajes, por ejemplo, algunos reyes, pongamos Josías, por ejemplo, habla de Jesús. Salomón, inclusive, hijo de David, habla de Jesús. Y todo esto fue glorioso, tan glorioso que quedó en 39 libros materializado. Desde el 3:15 de Génesis, cuando dice que saldrá un hombre, saldrá un vástago, saldrá una criatura que se enfrentará. Hagamos una cosa, leamos el 3:15 de Génesis para que usted mire cuándo empieza Dios a profetizar el establecimiento de un ser que tomará el control y el dominio del mundo. Y aunque en 89 versos de 4 evangelios, que después se desmenuzan, perdone la palabra, se desmenuzan, pero se proyectan en 14 epístolas que el apóstol Pablo, especialmente para que nosotros los que no entendemos, entendiéramos, nos los cuenta. Veamos el 3:15 de Génesis.
Ahí, ¿sabe cómo le dicen al 3:15 de Génesis? El protoevangelio, o sea, como quien dice, proto es inicio, es primero, es uno, es el origen. Mire lo que dice el 3:15. El 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de Jesús. Está hablando de que se levantaría alguien que vendría de una mujer, de una semilla exclusiva, que destruiría la cabeza de la serpiente. Es decir, la serpiente aquí, no pensemos en una culebra, ¿verdad, hermano? No, estamos hablando del mal que esta criatura, que nacería de una simiente elegida por Dios desde la eternidad, aplastaría los pensamientos, aplastaría la postura, aplastaría toda la maquinación que saldría del cerebro de este animal, y este animal mordería la forma de caminar de los seres humanos. Mire hasta donde comienza el Señor a hablar de esto. Aunque yo sé que usted ya pensó, hermano, pero dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sí, todo es un programa hermoso, es un programa impresionante, es un programa de tal impacto, ¿ah?, que nos deja a nosotros asombrados. Por eso yo le estoy diciendo que íbamos a hacer un recordatorio, un refrescamiento de quiénes somos y de dónde venimos. Todo el Antiguo Testamento, los líderes que Dios levantó, unos más que otros, representaron la obra que haría Jesús cuando apareciera sobre la tierra. Tenemos que irnos a Isaías, al capítulo 7. Vamos al capítulo 7 de Isaías, para que este profeta nos abra un poquito más el entendimiento al respecto de qué es lo que estamos hablando. Dice, vamos a empezar a leer desde el verso 10, ¿verdad? Porque el más importante es el 14, pero es porque yo quiero que vea usted que cuando no aparece un hombre que prefigure a Jesús, las profecías de orden espiritual hablan del futuro que usted y yo hoy estamos viviendo. Es cierto que no nacimos hace 2000 años cuando apareció Jesús sobre la tierra, pero Él sigue presente, Él sigue manifiesto hoy aquí, y ha dejado al Espíritu Santo para traernos y abrirnos el entendimiento y saber quién es Jesús. Y lo que es más interesante, ¿quién es Jesús? Porque nosotros quisiéramos ver que Él desciende o aparece súbita y repentinamente, pero recuerde cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento en la tierra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el otro es semejante, a tu prójimo como a ti mismo, porque en el prójimo, en usted y en mí, se replica, se reproduce la imagen de Cristo Jesús. Recuerde lo que dice el 8, 29 y 30 de Romanos. Nosotros estamos diseñados para reproducir la imagen de Cristo. Qué delicado cuando es delicado. Todos cometemos ese error. Cuando minimizamos la integridad de una persona, que sea lo que sea, y tenga la condición que tenga, y tenga la conducta que tenga, si esta persona ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene por Padre a Dios, y es habitación y templo del Espíritu Santo, y es casa de Cristo. Recuérdese de los versos del capítulo 3, verso 6 de Hebreos. Ahí, en esa persona que no le agrada, que usted no quiere, que usted no soporta, que usted no tolera, y qué sé yo qué más le ha hecho, pero aún ahí está el Señor habitando. El riesgo es de pensar que como tiene conductas aquella persona que no agradan ni a usted, ni a mí, ni a Dios, ahí no está Dios. El Señor escribió en esa persona
en las tablas de su corazón, no de piedra, no de madera, sino de carne, su nombre, y lo apartó y lo reservó, y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y todos los que están escritos en el libro de la vida tenemos un solo Padre, y somos depositarios de Cristo y somos depositarios del Espíritu Santo. De ahí que qué delicado, porque en el antiguo pacto hubo hombres, vuelvo a repetir, que prefiguraron a Jesús. Y cuando estos hombres, Dios los respaldaba, habían grandes y maravillosas manifestaciones. Aún aquellos que Dios escogió, pero que tuvieron un comportamiento que no era el correcto. Se me ocurre pensar en Jefté, que era hijo de una prostituta, pero que en un momento dado se constituye en un personaje para preservar a los que se creían mejor que él, porque ellos eran hijos de hogares integrados. ¿Qué le parece a usted? Aún Sansón, con todos sus desgobiernos y todas sus conductas, que seguramente cuando usted lea a Sansón lo cataloga un personaje a todas luces fornicario, nada que ver con Dios. Aún ese personaje, en un momento dado, él recobra el beneplácito de Dios y cumple la misión para la cual Dios lo envió, a acabar con los filisteos que eran enemigos de Israel. Qué delicado entonces hoy, en este nuevo pacto, en esta oportunidad que nos lleva para la vida eterna, menoscabar la integridad de todos aquellos que son templo, morada y habitación del Espíritu Santo, como lo es usted, que es perfecto, que se preserva, que usted no tiene errores, que no peca. Pues aún el que peca, porque si no dijera en la Escritura, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, y si usted peca, abogado tiene a la diestra del Padre a Jesucristo el justo. Quiere decir que aún hoy a la diestra del Padre está Jesús continuamente rescatando y salvando a todos aquellos que somos cristianos, pero que hemos fallado. La puerta sigue abierta, la puerta no se ha cerrado. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque cuando nosotros leemos el antiguo pacto y vemos a todos aquellos que se portaron indebidamente, especialmente cuando vemos a los reyes, cuando vemos conductas y actitudes como las de Saúl, cuando vemos actitudes y conductas como las de Sansón, cuando vemos actitudes y conductas como la de Jonás, inclusive, que se resistió a Dios, estos en un momento dado, cuando les llegó su momento, fueron reincorporados. Aún David, en lo tocante a Urías, con esa actitud pecaminosa, aún Dios encontró beneplácito y reconocimiento en él cuando se arrepiente y le reintegra, le restituye, le recupera a Dios el gozo de su salvación y le pone un espíritu nuevo. Hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque todo el antiguo pacto en sus 39 libros, cuando los leemos nos damos cuenta de gente que fue fiel a Dios y gente que no fue todo lo fiel que quisiéramos. Pero en este nuevo pacto, en 89 capítulos de los 4 evangelios, y ya lo vimos el 21-25 del evangelio de Juan, ¿se recuerda? Vimos el 20, 31 y 30 y 31 del evangelio de Juan. Juan capítulo 20 versos 30 y 31. Si todo lo que el Señor dijo se hubiera escrito, pues no cabrían no habrían biblioteca suficiente para guardar todo lo que Él dijo. Pero también dice el 20, 30 y 31, capítulo 20 de Juan, versos 30 y 31, que lo que se escribió es exactamente lo que necesitamos para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos entonces revivificando, recuperando algunas cosas que a veces se nos quedan y que dejamos de ponerlas al frente. Todo el antiguo pacto estaba hablando del nuevo pacto y los personajes que iban a ocupar los espacios que aquellos antiguos ocuparon, hoy somos nosotros. Quiero que escuche esto. Todos los personajes que en el antiguo pacto tuvieron algún compromiso, alguna responsabilidad, alguna representación de Dios
En el antiguo pacto, todos los que tuvieron alguna representación de parte de Dios, alguna función, alguna actividad, alguna responsabilidad, todos los del antiguo pacto usted los puede encontrar en los 39 libros. Todos ellos hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, todos aquellos hoy nosotros hemos venido a ocupar ese espacio, ese lugar, esa responsabilidad. No me eligieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y den fruto, y ese fruto abunde. Y también dice, recuerden Juan capítulo 15, apartados de mí, nada podemos hacer. Todos los personajes del Antiguo Testamento se escribieron, ahí están narrados. Mire, cuando vemos el Evangelio de Lucas y vemos el capítulo 24, quiere que lo veamos. Lucas capítulo 24. Vamos a ver. Recuerde que Lucas, o el apóstol Lucas, o el evangelista Lucas, él escribió también el libro de los Hechos. ¿Por qué le digo esto? Porque esta narración nos pone en evidencia cómo la secuencia de los 89 capítulos de los 4 evangelios, hechos de los apóstoles, es una secuencia. Mire lo que dice el verso 50 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Usted, yo lo primero que pensé, bueno, ¿y qué bendición les daría a Jesús? Yo le pregunto a ustedes dos chicos, ¿qué bendición cree usted que Jesús les dio a estos? ¿Qué bendición se les ocurre a ustedes? Y a usted le pregunto, hermano, que usted sentadito ahí cómodamente, si es que alguno nos está viendo. Entonces, usted que está sentado ahí, ¿qué bendición cree que Jesús soltó ahí para ellos? Dice, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. ¿Quiere que le diga qué bendición es? Por supuesto que esto yo siento que el Señor lo puso en mi corazón. Veamos el capítulo 6 del libro de Números. Vamos a Números capítulo 6. Números capítulo 6. Yo creo que esta fue la bendición. Vamos a ver el verso 22. Mire, pues yo creo que esta es la bendición. Vamos a ver, yo también lo voy a buscar. Números capítulo 6, verso 22. Voy a ver la versión DA. La versión israelita. Entonces, allá en el capítulo 24, verso 50 del Evangelio de Lucas, recuerde que vamos para Hechos, pero yo quiero que usted tenga en mente que esta bendición sigue vigente para nosotros, porque ahí está bendiciendo el resucitado, el que había experimentado nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras carencias. Por eso se quedó a la diestra del Padre, porque él entendió que la condición humana tenía un poderoso enemigo que se llama Satanás, que Dios lo reprenda, y que el alma tenía una gran afinidad con todas las mundanalidades. Recuerde primera de Juan capítulo 2, cuando dice que hay deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. O sea, ahí es donde estamos nosotros actualmente caminando y flotando. Por eso está a la diestra del Padre, Él, para que corramos cuando sintamos que hemos pecado. Mire lo que dice, mire la bendición del capítulo 24, verso 50, que yo creo que el Señor les dio ahí en el Evangelio de Lucas. Dice, Yahweh dijo a Moisés, habla al sacerdote Aarón y a sus hijos y diles, así es como bendecirán a los hijos de Israel. Ahora, como usted es una persona que escudriña la Escritura, estará pensando, pero esos son los hijos de Israel. En Gálatas 6, capítulos 16, dice que la nueva criatura
La nueva criatura, Gálatas 6, verso 16, la nueva criatura es el Israel de Dios. ¿Ah? No está hablando de una genealogía de carácter humano terreno. Está hablando de una genealogía espiritual que el Señor Jesús vino por el Espíritu Santo con la orden del Padre a engendrar a un grupo de personas que son el Israel espiritual. La palabra Israel quiere decir venidos del más allá. La palabra hebreos quiere decir venidos del más allá. Y nosotros, según el capítulo 3, 1:3 de Efesios, venimos del más allá, porque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De esa manera estamos nosotros diseñados por ese engendramiento divino para reproducir en la tierra con nuestra conducta la imagen de Cristo. De eso se trata el nuevo pacto. De eso se tratan los 89 capítulos de los 4 evangelios. De eso se tratan las 14 epístolas del apóstol Pablo. Que reproduzcamos nosotros con nuestra conducta la imagen de Cristo Jesús, la semejanza de Cristo Jesús. Hermanos, qué delicado cuando menoscabamos y menospreciamos la condición de alguno que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, independientemente de cuál sea su conducta. Veamos la bendición del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, verso 50. Verso 24. Que Yahweh te bendiga y te guarde. O sea, que el Señor te visite, que el Señor se haga presente en tu vida y te guarde y te preserve y acampe alrededor de ti y te bendiga. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. La vara y el cayado del Señor en lugares de verdes pastos, junto a aguas de reposo. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice el verso 25. Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé paz. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los visite. Bueno, si usted quiere regresamos al capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Ya no, todavía no vamos a ir terminando, hay tiempo todavía, 24:50. Lo sacó fuera de Betania. Entonces levantando sus manos pronunció una verajá, o sea, una bendición, un deseo de visitación sobre ellos. Y los estaba bendiciendo, se alejó de ellos y fue llevado hacia arriba al cielo. Se inclinaron en adoración a él y regresaron a Jerusalén rebosantes de alegría. Y pasaban todo el tiempo en los patios del templo alabando a Yahweh. Cuando nosotros nos trasladamos al capítulo 1 de Hechos, es la continuación de esto. O sea, los Hechos en sus, ¿sabe cuántos capítulos tiene? Vamos a Hechos de los Apóstoles. Los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles es la narración de un grupo que habían reconocido a Cristo como Señor y Salvador, de un grupo que tuvo que ir a un aposento alto según la promesa del Padre para ser llenos del Espíritu Santo y estar autorizados para contar, para narrar quién había sido Jesús de Nazaret que había resucitado. Y dice el capítulo 1, verso 1 de Hechos de los Apóstoles. Querido Teófilo, en el primer libro escribí acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que, después de dar instrucciones por medio del Ruach HaKodesh, o sea, instrucciones a sus discípulos, a sus emisarios, escogidos por él, fue elevado al cielo. Solo déjeme porque no, ahí está. Querido Teófilo, en esa palabra Teófilo, no crea usted que ese era quiere decir teos, Dios, y filio, filial, quiere decir alguien que tenía vínculo con Dios. Querido Teófilo, el apóstol Lucas escribiéndole a un personaje que hasta el nombre que tenía denotaba su vínculo y su amistad con Dios. Querido Teófilo, en el primer libro escribí acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día que, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a sus emisarios escogidos, por él fue llevado al cielo. Ahí nos quedamos, allá se recuerda, en el 24:50 del Evangelio de Lucas. Aquí es la continuación. Y aquí el Señor les ordena, miren, aquí pasan algunas cosas que son dignas de mencionar. Le voy a decir por qué. Es increíble que si, dice el 21:25 del Evangelio de Juan, si todo lo que Jesús dijo se hubiera escrito, no alcanzaría el mundo, dice en el 21:25, para poner todos los libros que se hubieran escrito. Pero mire que, acuérdense que el 20:30 del Evangelio de Juan dice, pero lo que se escribió es suficiente para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero que ponga atención. Dice el verso 3 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de 40 días ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahweh. En una de estas reuniones, él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido, y oyeron de él. Y les dijo algo que tenemos que tomar en cuenta, algo que tenemos que entender, porque esto es de ayer, es de hoy, y así continuará siendo. Es importante que estos versos que voy a leer ahorita les pongamos mucha atención. Esto los voy a leer en una versión que se llama Nácar Colunga. Dice el verso 5 del capítulo 1 de Hechos: estamos haciendo un refrescamiento, estamos haciendo una remembranza de textos, de experiencias que usted ya conoce, pero quiero que entienda que muchas veces las profundidades y las grandes alturas nos marean y no nos dejan ver las cosas simples que nos ponen a nosotros ahora en el lugar de todos los que en la antigüedad, inclusive de todos los que ahora en este tiempo que vivimos ya han muerto y que fueron cristianos, y que fueron gente que dejó un legado de carácter espiritual, o gente que no dejó legado según los ojos de la gente, pero como hay un libro de memorias, todas las personas que estamos sobre la tierra estamos dejando un legado espiritual delante de la presencia de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Todas las personas, aunque aparentemente para usted no hizo absolutamente nada desde el punto de vista espiritual, hay un libro de memorias que Dios tiene en su mano, y en el momento oportuno nos presentaremos delante de él para dar cuenta de todo lo que está escrito. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 1 de Hechos: porque Juan bautizó en agua, pero ustedes, pasados no muchos días, serán bautizados en Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos en la versión de A, pongamos la versión de A en la pantalla para que veamos lo que ahí dice. Todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador estamos sumergidos en el Espíritu Santo. La palabra que es espíritu y es vida es Cristo mismo, pero el que le da vida se llama Espíritu Santo. Es el delegado por Cristo a estos hombres del capítulo 1 de Hechos. El delegado por Cristo para que se siga manifestando la presencia, ya no física de Jesús, pero sí espiritual y física en los cristianos. No sé si me expliqué. O sea, Jesús está a la diestra del Padre, Él es Dios, pero el Espíritu Santo está en nosotros ahora para que reproduzcamos la imagen de aquel con nuestra conducta que hoy se encuentra a la diestra del Padre. Porque Yohanan acostumbraba, dice la versión de A, sumergir a la gente en agua, pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh. O sea, qué interesante, porque todos los personajes que representaron o que hicieron evidencias
o que prefiguraron a Jesús en todo el Antiguo Testamento. En los 39 libros del Antiguo Testamento hay personajes que prefiguraron lo que Jesús haría. Y Jesús se hizo presente en un tiempo de 3 años, 4 años sobre la tierra. Y dejó un legado espiritual en el Espíritu Santo para que todo aquel que creyera en Cristo Jesús y fuera sumergido en el Espíritu Santo, el legado es reprodujera la imagen de Cristo. Hermanos, espero en el nombre de Cristo Jesús haberme explicado. Yo quiero haberme explicado y que usted entienda y sepa que usted, con haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy se está escribiendo su vida. Así como en los 39 libros del Antiguo Pacto se escribió la vida de todos los que tuvieron una acción estelar o una acción protagónica en el Antiguo Testamento, todos los que en el Antiguo Testamento tuvieron una acción protagónica y quedaron plasmados en los 39 libros, hoy todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador somos protagonistas. ¿Ah? Todos, sin excusas ni pretexto. Hasta aquel malcriadote, aquella malcriadota, aquel indiferente, aquel aparentador, lo que usted quiera. Todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador hoy es un protagonista. Su vida se está escribiendo en el libro de la vida y no tenemos derecho, si vemos que alguien no anda como usted anda o como yo ando, no tenemos derecho de señalarlo ni acusarlo, porque si usted es espiritual y alguien es allá de alguna falta, los espirituales, con espíritu de mansedumbre. O sea que si usted es espiritual y mire una conducta defectuosa en alguien que es cristiano, usted que es espiritual, con espíritu de mansedumbre, no olvidándose que mientras es sobre la tierra puede ser probado en las mismas cosas. Hermanos amados, ahora todos y cada uno de nosotros somos los protagonistas. Así como en el Antiguo Pacto hubo protagonistas, Sansón, Jefté, Otoniel, David, Moisés, Abraham, Lot, Noé, Enoc, Jonás, Josías. Todos los que en el Antiguo Pacto tuvieron una representación protagónica, los admiramos y reconocemos sus conductas. Hoy usted y yo somos esos protagonistas, porque este es un mejor pacto, este es un más grande pacto. Y en este pacto, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, estamos prefigurando a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos hablaban de un Jesús que vendría. Ya Jesús vino y ahora usted y yo lo estamos reproduciendo. Que el Señor en su misericordia abra nuestro entendimiento, que nos dobleguemos delante de Él, que el 24:50, aquella bendición famosa del capítulo 6 de Números, siga vigente en cada casa representada. Que Dios los bendiga y los guarde, y que la unción poderosa del Espíritu Santo haga en nosotros la obra de poner amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ante todo dominio propio. Que el Señor, hermano amado, nos siga visitando. El día viernes, hermana Emma de Fajardo estará compartiendo. El día domingo, si Dios nos permite, estaremos reunidos y estaremos continuando con este tema de lo importante que es entender que estamos reproduciendo la imagen de Cristo. Aquel que anuncia en el Antiguo Pacto, hoy usted y yo estamos reproduciéndolo. Usted tiene una acción protagónica. Usted de los escogidos, de los elegidos, de los que están diseñados para ser transformados el día de la venida de Cristo Jesús. Quiero compartirles que el apóstol Sergio Enríquez me invitó para participar en un retiro de verano, también por este medio virtual, y vamos a grabar la predicación y la va a enviar hermano Marcos David, que es el encargado de toda esta área técnica, y que Dios lo siga respaldando, y la va a mandar, y cuando lo vayan a sacar a luz, entonces yo le aviso a usted para que usted lo vea. Quiero dar las gracias así personalmente, virtualmente, que es personalmente, a todos los hermanos que siguen respaldándonos con diezmos y aportaciones. Gracias, hermano, que Dios les multiplique y que en las casas no carezcan de ningún bien.
Yo clamo misericordia para que ese tiempo de pandemia quede cancelado en la vida de todos aquellos que, según las promesas de Dios, el ángel de la muerte, el devorador y el destructor no tienen arte ni parte con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente, que Dios lo respalde abundantemente y que entienda usted y que entienda yo que los protagonistas hoy somos tan importantes o más importantes que los del antiguo pacto. Que Dios le bendiga, que Dios le visite y que le llene de todas sus necesidades espirituales y que no carezca de ningún bien. Amén y amén.